Buenas, Nata, ¿cómo andás? Estás silenciado como todos los días. A ver ahora, seguí silenciado. Ahí está. Ahí estamos. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Mirá, acá andamos. Muy bien, gracias. Te iba a decir pasado de rosca, pero vos me vas a contestar. Siempre estás pasado de rosca. Pero Ya nos conocemos. ya nos conocemos y sí, esta época del año está, pero, pero full, pero bien. Estoy muy contento con el mensaje que nos mandó María del Carmen por el mail, que bueno, que seguramente nos va a ver esta noche, como nos contó en el mail, así que le mandamos un abrazo gigante, un abrazo gigante a María del Carmen, ¿no? Así que ahora no nos está viendo, pero nos va a ver esta noche. Y bueno, y acá vemos que ya está presente Andrea, Teresa, Mónica, Marcela. Así que bueno, ya estamos más o menos en este caminito que va llegando a su fin, que ya va concluyendo. Parecés los Y chachaleros. Pará un poco, ¿viste? sí, Ya te empezás a despedir uno, 3 meses antes. Pará, bancá. bueno, pero uno se va despidiendo ya, ¿viste? Lo que pasa es que después, ¿viste? Como feo decir, bueno, hacemos un corte abrupto y No, está bien, bueno, pero falta todavía un poquito. poquitito, estamos ahí, estamos ahí. Así que bueno. Bueno, no sé si se Bien. acordarán algo que lo que estuvimos charlando el martes, ¿no? Del Espíritu Santo, lo que vos hablabas por medio del paso a las Escrituras. Que realmente veo que es muy propio del Espíritu Santo, esto que no lo podemos agarrar. Yo lo pensaba el otro día que vos lo hablabas, de que lo empezaste a hablar por medio de la Biblia y de repente se iba el tema y terminamos rezando todos juntos y es un poco lo que va haciendo lo que va haciendo en nosotros el Espíritu Santo, el impulso, esa fuerza que nos hace como salir de nosotros mismos, ¿no? Y hoy encaramos justamente ese tema en lo que vamos a charlar hoy, ¿no? En esta cadena de tren que decimos que venimos haciendo, vamos saltando a este doble vagón que no lo podemos trabajar por separado. ¿Mm? Creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica. Es, no podemos separar justamente estos dos temas porque son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Entonces me ponía a pensar cómo hablar del Espíritu Santo, esta persona que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que le llamamos que es el gran desconocido y que es muy difícil justamente encerrarlo en un concepto también, porque es el mismo Dios. ¿Sí? Como que nos es más fácil hablar de Dios en cuanto Padre, como creador, como todopoderoso, como veíamos al principio. Nos es fácil hablar en la persona del Hijo, en cuanto que es el más connatural a nosotros, porque cargó nuestra propia carne. Entonces, no es fácil ubicarlo en un pesebre y hasta nos es familiar ubicarlo en el lugar de la cruz, ¿no? Como marcando el principio y el final de su vida terrena. Pero cuando entramos al Espíritu Santo, entramos un poco en la dificultad de ponerle justamente un nombre. Y pensaba que un buen disparador para pensar en la persona del Espíritu Santo es partir de que el Espíritu Santo surge, vamos a poner esta palabra, del encuentro entre el Padre y el Hijo, ¿no? Este amor mutuo que hay entre Padre e Hijo, el desborde es el Espíritu Santo, ¿no? Y justamente en el nombre Espíritu Santo encontraba las dos características
de estas primeras dos personas de la Santísima Trinidad. Espíritu en cuanto a Dios, que Dios Padre, que si bien nosotros le llamamos Padre, no tiene un cuerpo material, ¿no? Un cuerpo que nosotros podemos tocar. Entonces, acá en la primera palabra es Espíritu. Y Santo en cuanto a respuesta al Hijo, este Dios que se encarna y se hace hombre y que nos abre las puertas del cielo, como veíamos, entonces ejerce la santidad en su máxima expresión y congeniando esas dos realidades, nosotros decimos que tenemos el Espíritu Santo. Espíritu en cuanto a Padre, Santo en cuanto al Hijo, y nace esta tercera persona de la Santísima Trinidad, que es tan importante como el Padre, es tan importante como el Hijo, ¿no? A eso es donde voy, más allá de algún detalle técnico, ¿no? Algún profesor va a estar escuchando y va a ver, cuando dije nace me va a matar, pero... Me haces acordar a San Hilario. Cuando nosotros vamos estudiando en la facultad, nos vamos encontrando un montón de personajes que uno los termina cayendo como simpáticos, ¿no? Y que se quemaron las pestañas estudiando todas las cosas, tratando de poner claridad y debatiendo con la gente de su tiempo, ¿no? Yo no sé si toda la gente sabe, pero en los primeros siglos del cristianismo, después de la época de los apóstoles, siglo III, siglo IV, y también un poquito más tarde, hubo mucha gente que empezó a pensar estas cuestiones porque se empezaron a decir cualquier cosa. Entonces hubo muchos santos, se nombraba San Hilario, que lo que hicieron fue tratar de explicar un poquitito cómo funcionaba todo esto, ¿no? Porque si no, cada uno tenía una fe diferente. Había gente que, por ejemplo, decía que el Hijo no era Dios, que Jesús no era Dios, o al revés, que Jesús no era verdaderamente hombre como nosotros. Y todas estas cosas fueron teniendo, o tenían, mejor dicho, consecuencias sobre nuestra fe, ¿no? Porque si, por ejemplo, para poner solamente un ejemplo, si Jesús no era realmente hombre, entonces no nos pudo haber salvado, porque la salvación Jesús la hace a través de su encarnación, ¿no? Entonces, son muy divertidas, podría decir, medio de traga esto, ¿no? Pero son como divertidas las distintas controversias que se fueron dando. Y fueron muchas cuando uno empieza a estudiarlas, dice, wow, digamos, nuestra fe, esto que rezamos todos los jueves, este credo, surge justamente digamos, de todos estos debates que se fueron dando. No es que de la noche a la mañana apareció y toda la gente dijo, sí, creo en esto y ya está, vamos para adelante. Sino que hubo muchas peleas, mucho debate, mucho intercambio de opiniones, gente más abierta a creer en estas cosas, gente que seguía con su idea fija, así como terca en lo que pensaba y no quería aceptar lo que decían los demás, ¿no? Y con el espíritu pasa lo mismo. Nada, te escuchaba vos y los padres Capadocio, San Basilio y los dos Menos mal que Gregorios. nacimos en esta época donde el credo ya está constituido, donde es una gran puerta, ¿no? Para si no, podríamos tener herejes también, si no. No, tal cual. No. Bueno, y un poquito lo que se fue marcando en el tema del credo es establecer un orden. No un orden en cuanto que se baja una regla y hay que obedecerla, sino un orden en cuanto que nos ayuda a caminar derecho en la fe y a ir descubriendo cada vez más esta fe, ¿no? Entonces, pienso ahora un poco con el tema del orden y me hacía pensar en el primer escrito del Génesis, ¿viste? Cuando habla de la creación, hay una parte que dice, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas y la tierra no era uniforme. Entonces me hacía pensar cómo el Espíritu Santo también, esta tercera persona, nos trae un orden interno a nosotros mismos.
nosotros por las exigencias de la vida, ¿no? Sobre todo en este tiempo donde se nos han movido mucho las estructuras por el tema de la pandemia, la dificultad en el trabajo, la dificultad de salud, la dificultad de familia, muchas cosas atentan a nuestro orden interno. Y como el Espíritu Santo, como esta tercera persona de la Santísima Trinidad, nos ayuda como armonizarnos, a que cada lugar ocupe lo suyo. ¿Viste como cuando a veces cae el marido porque viene como cansado del trabajo, con problemas, lo tira en la familia y siempre o la mamá o la esposa o el hijo, o puede ser al revés, que la mujer cae con muchos problemas a la casa y dicen, bueno, al mate, acá nos ubicamos. O cuando mi papá hablaba del trabajo y mi vieja dice, bueno, hoy es domingo, hoy vamos a bajarnos un poco, ¿no? Ya está, ya pasó. El Espíritu Santo, de alguna manera, trae ese orden interno que a veces por esas cuestiones de la vida, del día a día, se nos desacomoda. Entonces, digo, a través de estas sensaciones de, de armonía, nosotros podemos comprender qué pasó el Espíritu Santo. No lo podemos atrapar, pero qué pasó. Y es una de las cosas que después se habla de los frutos del Espíritu, que no vamos a entrar ahora, porque daría para otro tema, pero vamos a nombrar algunas características. Cuando siento paz, cuando siento bondad, cuando siento esa gana de darme al otro, cuando siento esa alegría, que uno está como tranquilo, relajado, digo, por acá pasó el Espíritu Santo. Y cuando apenas me doy cuenta, ya pasó. Podemos pensar en lo que el otro día nos contaba Miriam, que ella sentía en el santuario. Cuánta gente nos cuenta en el santuario que va y ha caído por algún problema, alguna situación, y en el santuario encuentra esa paz, ese calor de casa. Y no hay duda que ese es el Espíritu Santo que nos ha dejado el fruto de la paz. Pero es como raro porque cuando vos te das cuenta el Espíritu Santo ya pasó, no lo podés agarrar, ¿no? Pero ¿qué nos queda decir ahí? Gracias. Automáticamente cuando sentimos eso, no podemos agarrarlo, nos queda una sensación de agradecimiento. A veces se manifiesta por las lágrimas también, a veces se manifiesta por una felicidad plena, aunque sea un instante. Ese es el paso del Espíritu Santo por sobre nuestras vidas. Es el paso, es cierto lo que decís, no es que te voy a contradecir, no te busco pelea. Pero también debatamos como en los primeros siglos. Pero también el espíritu pasa, y es cierto, y uno con estos frutos que vos nombrabas lo siente, pero no es que pasa y se va, sino que pasa y sigue estando adentro, ¿no? Porque somos templos, como dice San Pablo, somos templos de ese espíritu. Entonces, porque cuando yo escucho la palabra pasa, pues decir, bueno, vino el espíritu, me regaló la paz, me regaló la alegría, todos los frutos que él da, pero puede sonar a que pasa y chau, se fue volando, entre comillas, a otro lugar. Pero no me refiero con el tema de la identificación, a eso. Obviamente nosotros podemos percibir eso porque el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿no? Así que gracias por el detalle porque es verdad, se podía malinterpretar. Gracias, Ale, ¿no? Y después, eso que nos pasa a nosotros personalmente, desde esa experiencia, también pasa en un sentir comunitario. Y ahí justamente donde yo digo, acá podemos hablar de la iglesia. Porque así como nosotros ordena lo que está desordenado, fíjate que el Espíritu Santo
tiende a armonizar lo que de por sí es diferente. Y eso es maravilloso. Iglesia Católica hace referencia a la universalidad, es decir, para todos, para toda persona, para toda persona. Iba a decir raza, religión y color, pero no, estamos hablando de la Iglesia Católica. Pero realmente... Raza de color, sí. Y lo compré, sí, totalmente. Inclusive también poder hablar de las otras religiones en cuanto que también abraza, ¿no? Pero nos estaríamos metiendo en otro tema. Pero esto de católico quiere decir universal, es decir, para todos. Y así como yo tengo mi pensamiento y mis formas, y mi vecino de al lado, o del edificio, el departamento de arriba o el de abajo, puede tener una forma distinta a mí, imagínate a nivel iglesia universal la cantidad de diferencias que existen. Entonces nos preguntamos, ¿cómo la iglesia, que somos casi, la iglesia católica propiamente, se cuenta más de mil millones de bautizados, cómo hace para funcionar en armonía? Y es el Espíritu Santo que, que hace que nosotros podamos funcionar en armonía. Se me venía el ejemplo de una banda de música. Vos tenés la guitarra, vos tenés el bajo, podés tener la batería, podés tener, depende del género, el acordeón, un montón de instrumentos. ¿Y cómo hacemos para que funcione, interactúen? Bueno, por medio de una partitura. Bueno, el Espíritu Santo podría ser como esa partitura que nos hace entrar en armonía a nivel iglesia. Por eso estamos charlando en este momento del Espíritu Santo y de la Iglesia Católica. A mí se me ocurría, Nata, siempre para está como muy deseoso, ¿no? Está como la expectativa en Pentecostés de que el Espíritu vuelva a, a caer, a venir sobre todo sobre la iglesia, básicamente, ¿no? Y, y vos sabés que en el último Pentecostés me puse a pensar algo, que te lo comparto a ver si le podemos dar una vuelta de rosca, que es lo siguiente, ¿no? Nosotros dentro de la iglesia, de la que somos parte, de la que somos hijos, encontramos un montón de cosas que muchas veces no están bien, ¿sí? A veces los medios se ensañan un poco con eso, y hay que reconocer esa tendencia que hay a destruir la iglesia, digamos, pero también es cierto que hay muchos, hay sus macanas, y, y que merecen ser juzgados, ¿no? Si realmente cometieron esas atrocidades. Y me pregunto, y siempre para Pentecostés, viste que va como un poquito más de gente a los templos, ¿no? Pascua, Pentecostés, Navidad, son como esas fiestas grandes que los cristianos como que buscan el culto en esos momentos. Y me preguntaba, ¿no? Vos viste que en el Pentecostés histórico, cuando el Espíritu baja sobre los apóstoles y sobre la Virgen, se vieron signos, ¿no? Lenguas como de fuego, el ruido, el viento, ¿no? Habría que agarrar el libro de los Hechos de los Apóstoles y buscar eso. Pero los signos son esos, son signos que son claritos, ¿no? Lucas lo plantea así como con te hace crear como la escena, ¿no? Te la puedes imaginar. Y sin embargo, desde hace 2000 años, una vez por año, venimos repitiendo en la liturgia, celebrando con toda la iglesia, los distintos Pentecostés anuales, llamémosle. Y yo me preguntaba, bueno, los apóstoles vieron signos claros de la presencia del Espíritu. ¿Y nosotros qué signos vemos? ¿No? Y acá es donde yo junto las dos cosas. Me parece que si, a pesar de tantas cosas que vemos que en la iglesia se hace mal, o se cometen delitos, o lo que sea, me parece que es un signo claro del Espíritu que a pesar de todo eso, nosotros nos sigamos juntando, nos sigamos
reuniendo en torno a compartir la fe, ¿no? Me parece que es el signo que hoy tenemos, ¿no? Que a pesar de tantas cosas que uno diría, bueno, no quiero pertenecer a esto porque no quiero saber nada con todas esas cosas que pasan, sin embargo, es el Espíritu el que nos sigue juntando, el que nos sigue fortaleciendo en la comunión. No sé si más o menos quedó No, clara la se idea, ¿no? entiende, se entiende totalmente y también podemos, no sé, pensar ahora cuando vos lo decías, cómo el Espíritu Santo rezábamos en la oración que vos nos decías, que vos proponías el martes y decía, sana nuestras heridas, ¿no? ¿Cómo es esa renovación de que nosotros por nuestra condición humana vamos rompiendo, vamos afectando, vamos lastimando? El Espíritu Santo se encarga de sanar, reparar, unir, impulsar. Fíjate a ver en esta misma acción, por qué nace este momento? ¿No? ¿O por qué hoy por hoy estamos con Teresa, con Vivi, con Claudia, con Mónica, con Andrea? Porque no se dejaron vencer por el hecho de que por pandemia no podemos reunirnos, sino que apostamos por este medio. El Espíritu Santo es creativo, el Espíritu Santo tiende a crear nuevos caminos, nuevos nexos y generar la comunión donde se dificulta por el momento, ¿no? Y también pensaba ahora como la tercera parte de esto que nosotros hablamos de que el orden que trae en mí el Espíritu Santo, el orden que trae a la comunidad como iglesia católica. En este tiempo que nos tocó experimentar y desarrollar las iglesias domésticas en nuestras casas, cómo el Espíritu Santo puede hacerse presente en la casa de Andrea, de Tere, de Marcela, de Vivi, de Claudia, de Rubén, de Sergio, tu casa, mi casa, cómo el Espíritu Santo también puede hacerse presente ahí para ordenar lo que las dificultades de la vida desordenan. Y también, ¿Cómo? y también cómo el Espíritu hace que esta iglesia sea santa. Vos viste que todos nosotros nos mandamos nuestras macanas, todos cometemos errores, todos cometemos pecados, y uno podría decir, bueno, eso está en contra de la santidad. Y sí, nosotros humanamente jamás podríamos llegar a ser santos por nuestros propios méritos. Sin embargo, la santidad de la iglesia está garantizada por el Espíritu, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Y, Porque y el qué importante que Espíritu es eso. Santo Porque el Espíritu Santo nos impulsa a actuar como Jesús. A actuar, a hacer lo que hacía Jesús. El Espíritu Santo siempre nos va a conducir a Jesús y a que actuemos como Jesús. Por eso está bueno que en nuestros hogares le demos lugar al Espíritu Santo. ¿Mm? Es un... ¿Por qué no animarse a pedir el Espíritu Santo, ¿no? Ante una situación de, si dijimos que el Espíritu Santo trae alegría, trae sensación de, trae la paz verdadera, trae ese deseo de darme al otro, ese deseo de impulso, de grandeza, podemos pensar que cuando estamos tristes, cuando no queremos salir de nosotros mismos, cuando nos falta la paz, cuando nos falta la bondad, no está actuando el Espíritu Santo en nosotros. Ahora bien, ¿eso es para que nos preocupemos? No, es una señal para que nosotros hagamos uso de nuestro ser hijo de Dios y le pidamos al Padre el Espíritu Santo. Entonces, también es necesario que como iglesia, en nuestras casas, como iglesia doméstica, nos animemos a pedir que el Espíritu Santo habite en nuestros hogares. Yo creo que esto es lindo para que ¿con qué nos quedamos del encuentro de hoy, de este momento de charla? Que podemos pedir el Espíritu Santo para nuestras vidas, pero también para nuestros hogares.
creo que en este tiempo de aislamiento, en este tiempo de encierro, ha salido lo mejor y también ha salido lo más doloroso. Y nosotros tenemos dos opciones, nos quedamos en lo doloroso, nos quedamos en lo triste o nos quedamos en esta necesidad de reconocernos hijos y pedir el Espíritu Santo. Y uno de los frutos del Espíritu Santo, como decíamos, es de la salida hacia el otro. ¿Y qué mejor forma de ayudar al otro que en lo concreto? Por eso aprovechamos y avisamos que también en el santuario se está necesitando azúcar, aceite, harina, fideo, picadillo, los pañales, ahí como está escrito abajo. Muy bien. Ale, ¿nos querés contar un poquito el tema de las misas? Tema misas. No, ya hace un mes más o menos que estamos celebrando nuevamente en el santuario los fines de semana. Sábados 16 y 18 horas, domingos 8, 10, 12, 16 y 18. Para poder asistir, los protocolos nos piden que haya una inscripción previa, de manera tal que de lunes a viernes, entre las 11 y las 16 horas, puedo inscribirme en el santuario, yendo personalmente o llamando por teléfono, ¿sí? Ahí dejo el teléfono del santuario por las dudas. La inscripción por teléfono es siempre y cuando hable con alguno de los secretarios. No es que yo dejo un mensajito en el contestador y ya quede anotado, no. Tengo que sí o sí hablar con, ¿sí? Así que bueno, eso es con respecto al tema de las misas. ¿Hacemos una oración para terminar, Nata? Mirando las Antes intenciones de de las misas. terminar, le recuerdo que el sábado nos visita el padre Fabián Cortés, que fue seminarista en San Cayetano, es un hijo del santuario, y él está haciendo, él es párroco allá en el Maitén. Así que, bueno, el sábado a las 19 horas lo vamos a tener a Fabián, que nos va a estar visitando, nos va a contar su experiencia en el santuario también. Así que, Muy bien. bueno, vamos a tomar todas las intenciones de Andrea, de Teresa, de Mónica, de Teresa, de Marcela, de Vivi, de Claudia, de Esther, de Agustín Pereira, que los conozco, de San Andrés de Giles. Vamos a también a pedir por todos ellos y vamos a hacer hoy la oración del Padre Nuestro, que es nuestra oración por excelencia, pero pidiéndole al Padre en concreto que el Espíritu Santo venga a nuestro hogar, que el Espíritu Santo more en nuestras casas para poder vivir esta armonía de lo diferente, para poder salir siempre al encuentro del hermano y a vivir lo que Jesús nos pide que vivamos. Así que vamos a decirle juntos a nuestro Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que el buen Dios nos bendiga abundantemente, nos fortalezca, nos sane y venga a morar en nuestro hogar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Nata. Nos vemos el sábado entonces con el padre Fabián. Nos vemos el sábado con el Padre Fabián. Después vamos a subir ahí una fotito en el Facebook del santuario para que lo puedan reconocer también. Y bueno, nos esperamos para encontrarnos este sábado. Muy bien. Buenas semanas, Nata. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chao.